Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Ana Pluchinsky, soy licenciada en psicología, especialista en terapia cognitivo-conductual y uno de los títulos más valiosos que he alcanzado en mi vida es el título de ser mamá. Hoy en nuestro país se celebra el Día de la Madre, ¿sí? Aprovecho para saludar a todas esas mujeres que decidieron ser mamás y todos los días le ponen garra, fuerza para afrontar esta difícil tarea, ¿no? La tarea de ser mamá. Qué difícil, ¿no? Pero bueno, ahí sacamos todo lo que tenemos, toda la fuerza y ahí vamos, ¿sí? Siempre para adelante. Entonces se me ocurrió hablar de una problemática, ¿sí? Una problemática que es muy común, que afecta al 40% de las mujeres, ¿sí? Y que muchas veces callamos, ¿sí? Callamos por miedo a la condena social, por miedo a ser juzgadas, por estar perturbadas, por desconocernos, y tiene que ver con la fobia por impulsión. ¿Qué es la fobia por impulsión? La fobia por impulsión son esos pensamientos que emergen, ¿sí? En nuestra mente de la nada, ¿sí? Que tienen que ver con hacerle daño a nuestros hijos. Algo que nunca se nos pasaría por la mente, algo que uno cuando espera un bebé o cuando tiene la posibilidad de ser madre, lo único que tiene para dar es amor, es ese amor incondicional. Uno da todo por esa personita que está ahí, ¿no? Y de golpe, de la nada, aparecen estos pensamientos. Para entender un poco de lo que estoy hablando, ¿sí? Vamos a empezar a ver qué son los pensamientos, ¿sí? En qué es, tanto en el hombre como la mujer. No, nosotros por día pensamos más de 60.000 ideas. Ustedes dirán 60.000 ideas, ¿no será mucho? No, no es mucho. La mente todo el tiempo piensa, todo el tiempo tiene imágenes. Lo que pasa es que a esos pensamientos no le damos importancia. Los pensamientos van y vienen todo el tiempo. Algunos de tantos pensamientos por día, seguramente a unos le damos importancia, pero a la gran mayoría no. ¿Sí? A veces estos pensamientos son reales, a veces son irreales, a veces son buenos, a veces son malos. Y muchas veces, ¿sí? También tenemos ese pensamiento de hacerle daño a alguien. O cosas que se nos disparatadas, que se nos pasan por la cabeza, que uno dice, ¿y esto? Pero ¿qué pasa? Como sabemos que ese pensamiento no se va a llevar a la conducta, nunca vamos a llevar al acto, ¿sí? No se va a transformar en conducta, lo dejamos pasar porque sabemos que somos incapaces de que ese pensamiento se lleve al acto. Pero cuando de golpe se nos aparece esa idea de hacerle daño a nuestros hijos, causa tan impacto en la mujer que se instala. ¿Sí? Se instala y a partir de los miedos, de la angustia, de ese impacto que causa, ¿sí? Es como una planta que va creciendo. ¿Por qué? Porque con los miedos, con la angustia, con la vergüenza, la vamos regando, ¿no? Vamos regando ese pensamiento y el pensamiento se adueña de nuestra mente. Entonces, capaz que nos encontramos paseando al bebé por el living de nuestra casa, miramos la ventana y se nos pasa por la cabeza tirarlo. O estamos cortando un trozo de carne y miramos el cuchillo y pensamos, ¿y si se lo clavo? O bañando al bebé, al menor, a nuestro hijo, a ese hijo tan amado, y miramos el agua y pensamos, ¿y si lo ahogo? Entonces se nos viene hasta la imagen del nene ahogado, del nene acuchillado, de la nena tirada por la ventana, y empezamos a sentir miedo, mucho miedo, un miedo que llega al punto de desconocernos, de preguntarnos quiénes somos, de dónde salió esto, qué me pasa. Pero tranquilas, es un pensamiento. Y cuando un pensamiento genera angustia, nunca, pero nunca se llega al acto.
Lo que pasa que nos avergüenza tanto ese pensamiento, no queremos contárselo a nadie porque nos sentimos unas bestias, al mismo tiempo que queremos estar con ese niño, esa niña, protegerlo de golpe. Es como que tratamos hasta de evitar el contacto con ellos, de no quedarnos solos, de no tener un contacto porque tenemos miedo a miedo. La palabra miedo es la palabra que nos lleva a decir esto nunca lo vamos a hacer. Porque cuando uno quiere hacer algo, ¿sí? Lo que uno hace le causa satisfacción, únicamente que esté manipulado por alguien o nada, obligado a hacer esa conducta. Pero las conductas que nosotros tenemos, ¿sí? La mayoría de las veces las hacemos porque queremos. Cuando un pensamiento, ¿sí?, genera tal angustia, como es esta angustia que aparece cuando pensamos en hacerle daño a nuestros propios hijos, es seguro, no casi, seguro de que no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que pensar varias salidas. Hay varias salidas para esto. Hay mujeres que tienen ese pensamiento, lo tienen y se centran en decir, esto es un pensamiento, yo no lo voy a hacer y pasa de largo. Pero hay mujeres que no. Y acá está el problema. Cuando la mujer no frena el pensamiento y la mujer se cree, le da veracidad a ese pensamiento y se cree una asesina, se cree una mala madre. Entonces ahí empieza a alimentar el pensamiento. Y ahí hay un monstruo que se apodera de nosotros, que hasta nos miramos en el espejo y nos creemos que somos ese monstruo. Entonces, en ese momento hay que decir basta. ¿Sí? ¿Y cómo decir basta? Porque ustedes quizás si están atravesando este momento me digan, es imposible porque cada vez me siento más culpable de lo que hago. Primero, tenemos que pensar que es un pensamiento y que es normal que nos pase. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones que giran alrededor de ser madre, ¿no? Hay un montón de sentimientos. Y esos sentimientos, a veces de sobreprotección, de querer protegerlo, generan ansiedad. Y la ansiedad trae consigo miedos, angustias, pensamientos distorsionados de la realidad, ¿sí?, que llevan a la persona al sufrimiento. Y en este momento donde tenemos que estar bien, que es el mejor momento de nuestras vidas, estar al lado de esta personita, se convierte en una tortura. Lo evitamos, no queremos estar solos, estamos solas y no sabemos qué hacer, ¿sí? Y encima callamos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a ir a contar esto que nos pasa, esto terrible que nos pasa? ¿Qué van a pensar de nosotros? Nos van a condenar. Y la angustia va por dentro. Por eso una de las primeras de las cosas que hay que hacer es hablarlo como algo normal, ¿sí? Contárselo a un amigo, a la pareja, al papá de ese bebé, ¿sí?, si es que tiene, a los padres de uno mismo, a los hermanos, contarlo, hacerlo visible al pensamiento. ¿Por qué? Porque los pensamientos no se condenan, son pensamientos. Lo que se condenan son las conductas, ¿sí? Entonces cuando uno cuenta algo, se libera, ¿sí? Se libera y escucha al otro. Hay que hacer visible este problema, mujeres, hay que hacerlo visible para también, porque en lo prohibido, en lo que uno oculta, es lo que genera más ansiedad, más impotencia, más miedo. Entonces, lo primero que hay que hacer es contarlo, es tratar de hacerlo visible, de sacarlo, de ponerlo en palabras, ¿sí? En poner en palabras lo que nos está pasando. Después es no evitar esos pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere evitar algo que no quiere que esté, al tratar de evitarlo, se hace cada vez más grande. Viene y se adueña de nosotros algo malo que nos está atacando y al querer evitarlo, más se mete en la cabeza.
Entonces es decir, esto es normal, esto me está pasando, ¿sí? Porque estoy atravesando un momento de cambio también, un momento de cambio como mamá, ya sea el primero, el segundo, sos mamá diferente, por más que hayas tenido otro hijo, y eso llena de ansiedad. Entonces, no evitar ese pensamiento y decir, bueno, sí, tengo este pensamiento, pero es un pensamiento, no es que yo voy a llevar a la conducta, ¿sí? Entonces es tratar de que ese pensamiento primero se haga visible y después de no evitarlo, ¿sí? De decir, bueno, lo tengo acá, es solo un pensamiento, me hago cargo de lo que pienso y no voy a llevar nunca a la conducta. Hay veces que se puede salir solo de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno hace esta práctica, dice, bueno, es un pensamiento, lo tengo que sacar y solo sale. Pero hay veces que la ansiedad, hay una ansiedad generalizada por los cambios que sufrió esa mujer, porque no solamente son los cambios que sufre en el contexto, sino son cambios hormonales, ¿no? Donde la mujer está transitando, ¿sí? Y se produce una angustia generalizada o hay un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ahí sí hay que buscar ayuda profesional, ¿sí? Buscar ayuda profesional para qué? Para poder salir de esto lo más ilesos posible. Primero, porque en la etapa más linda para disfrutar a este bebé, nosotros muchas veces nos encontramos perturbadas, ¿sí? Perturbadas y hasta evitamos el contacto con esa criatura, porque por miedo a hacerle algo. Entonces tenemos que saber que el miedo, ¿sí? Dentro de un pensamiento es el que nos frena a llevar a cabo la conducta. Entonces, es algo normal que muchas mujeres transitan en el periodo del posparto, que el periodo del posparto dura un año, pero si esto no se trata o no nos centramos en saber que es un pensamiento y lo ocultamos y lo metemos para adentro, es muy probable que ese pensamiento se transforme en patológico, ¿sí? Y el trastorno de ansiedad se instale en nuestra psiquis. Entonces ahí la persona está en riesgo, no porque vaya otra vez, digo, a llevar a cabo la conducta, sino porque va a vivir una vida perturbada, ¿sí? Y lo que tiene que ser la maternidad, ¿sí? Algo donde uno buscó ser madre o eligió ser madre o nada, por decisión llevó a cabo esto de tener un hijo, ¿sí? Que no queda como nada, algo patológico, algo que no lo queremos, no nos queremos enfrentar. Entonces, primero, hablemos el problema, tomémoslo como un pensamiento, sepamos que ese pensamiento no se va a llevar a un acto, nunca se va a llamar un acto, ¿sí? Y si lo agarramos a tiempo, es muy probable que evitemos un montón de cosas y que nuestra psiquis se enferme, ¿sí? Una vez, cuando yo tuve a mi primer hijo, eh, volví a mi lugar de trabajo y una persona me preguntó cómo me trataba la maternidad. Yo tanto culpable quedé callada porque en realidad nada, estaba desbordada, era algo que había dejado una vida de hacer lo que quería, de irme a dormir cuando quería, de levantarme cuando quería, de bañarme cuando tenía ganas, a tener un vómito en el hombro, a estar toda despeinada, con las mamas llenas de leche que me dolían y no sabía, y encima tener que volver al trabajo. Y mi silencio la llevó a decirme, no te preocupes, yo te entiendo. Y yo la miré y ella me dijo, porque a veces la maternidad la pensamos como que es lo peor que nos puede pasar. Y esta mujer no sabía nada de psicología, yo ya era psicóloga, y me quedé mirándola y me dijo, ¿sabes qué? El amor maternal puede más que el instinto asesino. Y eso a mí me dio tranquilidad, porque así como muchas de ustedes han transitado o están transitando esta problemática, yo también la transité, pero pude salir
porque por el conocimiento de que era un pensamiento y que nunca lo iba a llevar al acto. Pero hay muchas mujeres que no saben. Entonces, si tenés alguna mamá primeriza o reciente, ya no, si bien tenga el segundo hijo, pregúntale cómo se siente, pregúntale qué le está pasando, porque por ahí no te lo puede transmitir y por dentro tiene una tormenta, está atravesando una tormenta, ¿sí? Que es muy fácil salir cuando uno lo puede expresar. Así que bueno, con esto quiero decirle que no son malas madres, que todo esto lo genera el amor incondicional hacia nuestros hijos, la sobreprotección, el no querer que le pase nada y de golpe nos encontramos siendo el peligro para nuestros hijos, pero eso tiene que ver con esto, con este amor, esta cosa de no querer que le pase nada, de que estén bien, y bueno, viene todo para nosotras, ¿sí? Así que bueno, feliz Día de la Madre, a disfrutar, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.